¿Por qué la depresión y la ansiedad parecen las epidemias de nuestra época y algo que no se puede solucionar? ¿Cuál es el motivo para que haya tantas personas que acuden a terapia a tratar estos problemas o que siguen distintos tipos de recursos y sin embargo parecen seguir padeciéndolas? Porque hay una tasa de recaída tan alta entre personas que superan un trastorno depresivo de ansiedad y a los años vuelven a caer en otro. ¿Realmente se les está curando? ¿O lo que está ocurriendo simplemente es que se les mejora un poco pero no se soluciona el problema de fondo? ¿La medicación funciona? Bueno, estas son algunas de las preguntas que más oigo en consulta que tienen mis pacientes. Y estas son las que te voy a responder en este capítulo de hoy, que consiste en hablar de los grandes problemas y los grandes fallos a la hora de tratar la ansiedad y la depresión. Así que si has padecido alguno de estos trastornos y tanto si lo has tratado como si no, quédate porque te voy a hablar de lo que nadie te habla. Perdona que te interrumpa, simplemente recordarte que esta conversación está patrocinada por Estar Contigo Terapia, la clínica de psicología que nace para dar acceso al tratamiento psicológico a todas las personas. Porque cuando tienes un problema no puedes esperar largas listas de espera en la seguridad social o no puedes ahorrar dinero para poder pagar tu tratamiento. Necesitas ayuda en ese momento. Por eso mi equipo de psicólogos de Estar Contigo Terapia te ofrecen la posibilidad de financiar el tratamiento sin intereses y pagándolo en cómodas cuotas. Empieza con una sesión semanal de 50 minutos por solo 49 euros al mes. Pincha más abajo en el enlace para tener más información o entra en www.estarcontigoterapia.es. Perdona la cuñita publicitaria y volvemos a la conversación. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vuelven los podcasts solos. Últimamente me habéis visto siempre en estas conversaciones que hago con invitados, con especialistas de otras áreas, donde siempre intento aunar otra disciplina y la psicología, sea la religión, sea la historia, sea el mundo de la moda, ¿vale? Y ahora lo que pasaba es que muchos de vosotros me estabais escribiendo diciéndome, hostia, Ventura, pues me mola el nuevo formato, pero la verdad que echo de menos los podcasts donde estás tú ahí solo. Que no lo entiendo muy bien, sois un poco masocas porque parece que os mola que os dé las chapas. Pero bueno, la verdad que yo nunca he querido dejar de hacer podcast solo porque me permite entrar más en profundidad y explicar muchas cosas que de otra manera no podría, pero sí que es verdad que no me da la vida, ¿vale? O sea, yo siempre intento decirlo, que yo no soy simplemente un creador de contenido, sino que yo me dedico a la docencia en el hospital, en mi equipo de psicólogos de mi clínica, de Estar Contigo Terapia, y luego además yo veo pacientes. Yo todas las semanas veo 20, 30 pacientes y la verdad que no me daba la vida. Entonces es verdad que lógicamente todo el contenido hay que preparárselo, pero estos podcasts yo solo pues probablemente sean los más demandantes, ¿vale? Porque soy yo solo hablando 40, 50 minutos, intento estudiar muy bien el tema para luego hablaros de todos los enfoques y todas las perspectivas y que sea lo más completo posible, y la verdad es que es agotador. Entonces necesitaba descansar y tomarme vacaciones de hacer este tipo de contenido más demandante yo solo, y es por lo que este verano pues no había podcast míos hablando de temas. Pero bueno, pues ya vuelta al cole, ¿no? Y bueno, y además también deciros que últimamente he estado forzando mucho la máquina, he estado un poco trabajando de más y llevando más límites, y he decidido que voy a bajar una marcha respecto a la creación de contenido, y me lo voy a tomar con un poco más de calma porque quiero trabajar algo menos, creo que tengo que cuidarme. Y además últimamente, no sé si teníais esa sensación, alguna persona de mi entorno me lo ha comentado, como que las cosas estaban ya siendo un poco más trabajo a destajo, yo estaba perdiendo un poco mi espontaneidad y mi naturalidad, y tenía ganas de volver un poco a lo de antes, ¿no? A esta psicología un poco sin filtros, a decir las cosas de una manera mucho más humana y más cercana, y mostrarme yo más tal y como soy, con vídeos menos guionizados y menos estructurados, y he decidido hacer menos, pero creo que hacerlo mejor. De todos modos, si me estás escuchando en Spotify, pues bueno, decirte que
seguirás viendo un capítulo de este podcast una vez a la semana. Y si estás viendo los vídeos en YouTube, pues nada, decirte que seguiré colgando vídeos todas las semanas, pero antes donde colgaba 2 vídeos semanales, que ahora pues habrá semanas que colgaré 2 y semanas que colgaré solo 1, ¿vale? Y bueno, eso era lo que os quería contar y las explicaciones que tenía que daros. Espero que lo entendáis, porque la verdad que tenía que decidir a qué le quitaba tiempo y sinceramente a mí lo que me gusta sobre todo es ver pacientes y ayudar a personas de manera mucho más directa en la consulta. Y si tenía que elegir recortar de un sitio, pues prefería recortar del contenido, ¿vale? De todos modos, eso no significa que pare, voy a seguir y también además, para que esto sea lo más práctico, porque ya sabéis que yo con esto siempre lo que intento es ayudar a través de una buena divulgación sanitaria, pues deciros que en mi Instagram, en @aventura.psicólogo, pues voy a abrir una sección donde me podáis enviar dudas y voy a grabar un montón de vídeos respondiendo directamente las preguntas que me enviéis, ¿vale? Así que bueno, aclarado todo esto, vamos pues al lío y vamos a hablar del contenido de este podcast, que es los problemas y los errores frecuentes que se cometen a la hora de tratar la ansiedad y la depresión. La verdad que estos son las 2 tipos de problemáticas a nivel de salud mental más extendidas, ¿vale? Casi que 1/3 de la población padece uno de estos trastornos y si hablamos de tener síntomas, probablemente nos vamos a más del 60% de la población experimenta no una depresión, un trastorno de ansiedad completo, pero sí tiene síntomas depresivos o tiene síntomas de ansiedad. Entonces es muy llamativo cómo se han escrito ríos de tinta cuando se habla de ansiedad y depresión. Sin embargo, yo he detectado una serie de errores que se siguen cometiendo constantemente hablando de esto, incluso por parte de los psicólogos a la hora de tratarlos. Entonces, hoy no te voy a hablar de estos trastornos en general, sino que te voy a hablar en concreto de lo que no hay que hacer, de las cagadas que hay que evitar. Si te interesa saber cómo tratar en general la ansiedad o la depresión, pues bueno, son temas que yo traté en los primeros capítulos de mi podcast. Si me estás viendo por YouTube, decirme que búscame en Spotify, que se llama Psicología Cruda el podcast, porque en aquella época no lo grababa en vídeo. Y entonces hay un capítulo que se llama La ansiedad como nunca te la habían contado y la depresión como nunca te la habían contado. Que por cierto me estoy planteando escribir mi 3er libro de estos temas de ansiedad y depresión. Coméntame por si te interesa y yo ver si es un tema que os puede gustar para que escriba otro libro. En fin, yendo al lío, eso, voy a intentar contarte sobre todo lo que no hay que hacer y probablemente pues esto lo puedas complementar con el contenido de otros psicólogos o otros creadores de contenido donde te den consejos, ¿vale? Esto es simplemente tener muy claro los errores a evitar que suelen cometerse y de los que nadie está hablando. Hay una cosa que a mí me llama la atención mucho en todo esto, que es que cuando tú ves los estudios y los análisis, se habla mucho de que son enfermedades con una tasa de recaída muy alta. Es decir, que es muy fácil que una persona que tiene una primera depresión tenga una segunda depresión o un trastorno de ansiedad. Y a mí esto tiene algo que me crea una duda, ¿vale? Que es, ¿realmente hay recaídas? Porque la gente tiene recaídas incluso a pesar de haberse tratado, ¿no? Se trata la depresión o el trastorno de ansiedad con terapia o con medicación, con psicofármacos, y sin embargo vuelve a tener recaídas. Entonces, ¿es realmente una recaída o realmente lo que ha ocurrido es que hemos tratado solamente el síntoma? Es decir, hemos bajado la ansiedad o hemos animado un poquito y le hemos dado un poco de energía a esa persona que estaba deprimida y sin ganas de hacer nada, pero no hemos ido a los motivos de fondo que son los que realmente provocan esa depresión o provocan esa ansiedad. Es decir, quitamos solo el síntoma y como lo que provoca el síntoma sigue estando en la vida del paciente, pues lógicamente el paciente vuelve a deprimirse o vuelve a experimentar ansiedad. Por poner una metáfora fácil de entender, esto es como si tú tienes una infección que te provoca fiebre y yo con la terapia psicológica o con el fármaco solo te bajo la fiebre, pero no curo la infección. Claro, al poco tiempo esa infección volverá a provocar fiebre o en este caso volverá ese problema de fondo, eso que está infectado en la vida de la persona, el trauma, aquello en lo que está siendo incongruente, la situación aversiva, el problema de la infancia o de la pareja, pues lógicamente volverá a causar la ansiedad o volverá a causarle depresión. Entonces,
uno de los grandes problemas por los que yo creo que esto ocurre es por eso, es porque tenemos un enfoque demasiado centrado en los síntomas, demasiado centrado en ir a por la ansiedad, en un modelo médico, pero no estamos entendiendo que los problemas psicológicos son consecuencia de lo que ocurre en la vida del paciente o de lo que ha ocurrido en su historia de vida. Y si no abordamos eso y sus grandes conflictos emocionales y existenciales, pues volverá una y otra vez ese síntoma, esa enfermedad, que es simplemente la consecuencia de esos motivos de fondo. Entonces, esto hace que muchas veces tengamos la falsa sensación de que se ha curado una problemática, incluso se da el alta, cuando en la hora de la verdad no se ha solucionado realmente el problema. Otro de los motivos por los que creo que ocurre esto es que en verdad la ansiedad y la depresión, cuando intentamos entender de dónde vienen, vemos que en el fondo pueden tener orígenes muy diferentes. Por ejemplo, tú puedes tener una depresión porque tienes un problema de autocrítica y estás todo el día machacándote y eso te hunde el amor propio y te sientes una mierda y eso te deprime, o puedes tener una depresión porque estás en un trabajo que te tiene amargado, o puedes tener una depresión porque de pronto te ocurren un montón de desgracias en tu vida. Entonces, también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cómo tratamos igual todas las ansiedades y toda la depresión, independientemente de que tenga un origen diverso. Entonces, claro, cuanto un problema es más multifactorial, hay más cosas que pueden provocarlo, más difícil es entenderlo. Y eso probablemente sea una de las causas por la que abordamos tan mal y tratamos tan mal los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos. Por todo esto, muchas veces las personas se ponen a dar consejos o se ponen a prescribir cosas o a dar pautas, sean sanitarios o no, y pueden ser buenos consejos ya acertados, pero no servirte a ti en concreto, porque no es lo mismo cómo tienes que abordar una depresión que viene del tema A que la depresión que viene del tema B, ¿vale? Y eso, hay que ir más allá de la depresión o la ansiedad y hay que ir al problema de fondo. Así que voy a revisar los errores que yo veo más frecuentemente en consulta y te voy a decir una alternativa. Y esto a mí me parece interesante. Yo no sé si es porque soy como muy rebelde o doy un enfoque muy alternativo, pero la mayoría de mis pacientes son gente que ha pasado por 2, por 3 psicólogos y vienen conmigo un poco como a la desesperada buscando otra cosa, ¿vale? Entonces, estos errores que yo veo no solo los veo por parte de los pacientes, sino que yo me doy cuenta que es que sus psicólogos o sus psiquiatras no los han abordado de la manera adecuada. Así que, resumiendo muy brevemente, los problemas fundamentales son técnicas superficiales que solamente tratan el síntoma, no ver y no intervenir en la cuestión de fondo, tratar toda la ansiedad y toda la depresión igual sin mirar bien que pueden tener un origen distinto, y también a veces dar las altas demasiado rápido sin haber ido a todo lo que hay más allá. Es decir, en cuanto al paciente le baja la fiebre, le das el alta, en vez de acabar de ir a los motivos de fondo. Entonces, este podcast lo he estructurado de la siguiente manera. Primero te voy a hablar de los problemas comunes a la hora de tratar la ansiedad y la depresión. Es decir, hay una serie de errores que, independientemente de que sea ansiedad o depresión, se repiten. Y luego te voy a hablar de los problemas específicos o de las cagadas específicas cuando tratamos la ansiedad y de las cagadas específicas cuando tratamos la depresión. Así que, ¿cuáles son estos problemas comunes? Bueno, pues estos problemas comunes incluso los podríamos aplicar cuando hablamos de otro tipo de patologías, como el trastorno obsesivo-compulsivo, la anorexia o determinado tipo de cosas. Pero bueno, el primero y la idea más importante es poner el foco siempre fuera, nunca dentro del paciente. Fijaos que normalmente se habla mucho de cuidar lo que ocurre en tu entorno, ver si tu entorno es algo que te deprime o es algo que te genera ansiedad, si el trabajo te está cargando mucho, te está cargando poco, cómo tienes la alimentación, cómo tienes el sueño, si haces deporte o no haces deporte, ¿vale? Siempre se pone el foco fuera, como si la depresión y la ansiedad siempre fueran una reacción a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero es llamativo que nunca se pone el foco en lo que ocurre dentro. Porque también cuando estamos poniendo el foco en los síntomas, cuando estamos poniendo el foco en cómo es mi ansiedad, cómo es mi depresión, si tengo ganas de hacer cosas, si no tengo ganas de hacer cosas, si me bloquea, si no me bloquea, si me impide actuar, si no me impide actuar, ¿vale? Lo que estamos viendo simplemente es lo que se manifiesta externamente de esa depresión o de esa ansiedad, pero no estamos viendo lo que ocurre dentro de la persona. Es decir, se ve la patología
qué pasa con la ansiedad, cómo la intervenimos, pero no se ve al individuo, nunca se ve lo que ocurre dentro de la persona, nunca se ve cómo se está sintiendo con esa ansiedad o esa depresión. ¿Tiene culpa? ¿No tiene culpa? ¿Se siente solo? ¿Se siente entendido? ¿Le da vergüenza lo que le está ocurriendo? Oye, y independientemente de tener ansiedad y depresión, ¿quién es este individuo? ¿Qué te ha pasado en tu historia de vida? Ah, pues mira, mi padre me trataba mal o en el colegio me humillaron. Oye, ¿crees que esto puede tener relación con que tengas ansiedad? ¿Con que tengas depresión? Es decir, se pone mucho el foco en todo lo que ocurre fuera y siempre desde una fórmula de dar soluciones, pero nunca se pone el foco dentro y se le ayuda al paciente a hacerse las preguntas necesarias para entender su propio problema y sobre todo para entenderse a sí mismo en el problema y comprender qué tipo de cosas le van a ir bien o le van a ir mal. Por ejemplo, dice, no haz deporte porque eso calma la ansiedad o te da energía y ganas de hacer cosas. Y es cierto, eso está sobradamente demostrado. Porque claro, si yo soy una persona que se siente ridícula haciendo deporte o que odia el deporte y no soy capaz de hacer deporte estando bien, pues lógicamente no lo voy a hacer teniendo ansiedad o teniendo depresión. Y el problema es eso, que vemos el foco fuera, el deporte viene muy bien, lo prescribimos, pero no estamos viendo si a ese individuo le va a ir bien y si dentro de él aparte ocurren más cosas. Porque creo que aunque haya cosas que te pueden ayudar a estar bien, el ser humano es algo mucho más complejo que simplemente una serie de hábitos. Entonces, el primer problema es eso, el foco fuera. Siempre en el entorno, siempre en los hábitos y la rutina del paciente, cómo come, cómo duerme, el trabajo, siempre el foco en el síntoma, ¿vale? Se ve la depresión o la ansiedad, pero no se ve al sujeto y siempre se prescriben una serie como de tecniquitas para cada síntoma, una tecniquita. Meditar, el deporte, mirar pensamientos, técnicas de relajación, pero no se está yendo a las causas profundas de fondo y sobre todo estamos viendo la enfermedad, pero no estamos viendo al ser humano que la tiene. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que cuando yo veo a muchos psicólogos o a muchos psiquiatras hablar con los pacientes, le hacen un montón de preguntas a este paciente de, bueno, pero ¿cuándo te da ansiedad? ¿Cómo es la ansiedad del 1 al 10? ¿O cómo estás de deprimido? ¿Tienes ganas de hacer cosas? ¿No tienes ganas de hacer cosas? ¿Tienes apetito? ¿Has perdido el apetito? ¿Te sientes bloqueado? ¿Duermes bien? Y todo eso es importante, pero nunca preguntamos nada de la vida del paciente. Que pocas veces un psicólogo o un psiquiatra te pregunta cosas como, bueno, ¿usted está feliz en su matrimonio? ¿Usted hay algo de lo que se avergüenza? ¿Hay cosas de sí mismo que usted no acepta? ¿Cómo se trata cuando está mal? ¿Está enfadado consigo mismo por tener ansiedad o por tener depresión? ¿Le parece ridículo que no tiene motivos para estar ansioso o deprimido? Es decir, no vemos lo que ocurre dentro del paciente. Y hay que entender que cuando esto doy mucho el coñazo a mis alumnos, a los psiquiatras y a los psicólogos que les doy clase en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que es que no solamente hay que atender el problema. Cuando una persona tiene un problema, tiene el problema, la depresión o que se me haya roto el coche, pero también tiene una vivencia del problema, que es, pues me siento ridículo que se me haya roto el coche porque eso evidencia que no sé conducir. O me da culpa que se me rompa el coche porque el coche era de mi padre y ese coche me daba mucha pena que se me rompa porque era lo único que mi padre me dejó. O me siento muy mal por tener una depresión porque creo que mi vida es maravillosa y entonces yo me he vuelto gilipollas y no tengo motivos para estar deprimido. Es decir, hay que atender el problema, pero también hay que atender a la persona en el problema. O, pues mira, me siento muy mal porque la ansiedad o la depresión me bloquean y creo que no estoy atendiendo bien a mis hijos y me da miedo que esto les afecte y me estoy sintiendo un mal padre. O sea, esto, que creo que ahora cuando lo digo a todos os sonará como de cajón de madera de pino y de sentido común, que esto habría que abordarlo, pues por desgracia es algo que no se suele concienciar a los clínicos sobre que tienen que hablar de esto y muy pocas veces se habla de todo esto en consulta. O cuando se habla como si fuera un problema menor, bueno, una cosa complementaria, como un poco de relleno, cuando es algo tan importante como lo que ocurre con la propia enfermedad y la propia sintomatología o las técnicas de tratamiento. Otro problema que creo que ocurre bastante y que ya sabéis que para mí es uno de los temas fundamentales porque la experiencia clínica me lo ha demostrado en los más de 15 años que llevo viendo pacientes a la hora de casi cualquier problema, es el hecho de que vemos poco también la relación con nosotros mismos. Es decir, independientemente de lo que me pasa, luego está cómo me trato yo en lo que me pasa. ¿Me trato bien? ¿Me miro de una manera amable o no?
me critico, me culpo, siento vergüenza, me meto un montón de caña. Entonces creo que es también otra cosa que no se suele mirar y que juega un papel fundamental. Es verdad que lo juega en cualquier cosa que ocurra en mi vida, en cualquier enfermedad mental o en cualquier crisis que vivo. Pero también creo que ocurre en la depresión y en la ansiedad, creo que es especialmente importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una actitud autocrítica, cuando nos avergonzamos de nosotros mismos, claro, es muy fácil deprimirnos. Porque si yo todo el rato me estoy diciendo que soy un mierda y lo hago todo mal, joder, pues es difícil estar contento o es difícil tener una buena autoestima. Y cuando tengo poca autoestima y cuando me siento un mierda y me culpabilizo, pues casi que deprimirme es lo normal. Y con la ansiedad es lo mismo. Si yo me trato de una manera amable, si yo me puedo mirar de una manera compasiva, oye, mira, Buenaventura, pues tienes ansiedad, tío, a ver qué puedes hacer hoy, tómatelo con calma, no te exijas mucho, no te pongas una lista de tareas enorme. Buenaventura, tío, pues hoy querías salir a la calle y no has podido salir a la calle porque estás bloqueado, no pasa nada. Esa manera de hablarme tranquila, pues probablemente me va a regular, me va a calmar, va a ser un tipo de ansiolítico. Pero si yo estoy todo el rato diciéndome, mírame, eres un débil, lo has vuelto a hacer mal, si es que te rayas por todo, no has cumplido la lista de tareas, eres un mal padre y un mal hermano y no sé qué, pues claro, todo eso lo que va a hacer es aumentar la ansiedad. En parte, ¿por qué? Porque la ansiedad tiene mucho que ver con la sensación de amenaza, ¿no? La ansiedad es algo que se activa cuando hay una sensación de alerta y de amenaza. Entonces, si yo soy una amenaza para mí mismo porque soy mi peor enemigo y estoy todo el día dándome caña, mi cuerpo ante la amenaza de la autocrítica reaccionará creando ansiedad en un circuito que se retroalimenta. Otro error común cuando hablamos de tratar la ansiedad y la depresión, común me refiero no solo de frecuente, sino que ocurre a la vez en los dos problemas, es la idea de que hay técnicas comunes para todos. A mí me llama mucho la atención cómo los psicólogos o los psiquiatras, en vez de hacer tratamientos personalizados a medida, donde yo estudio lo que pasa en tu vida, donde yo estudio lo que te ocurre, lo que hago es darte algo que es común para todos. Por ejemplo, a todo el mundo le dan el mismo ansiolítico, o a todo el mundo le dan las mismas técnicas de relajación, o a todo el mundo le recomiendan la misma meditación o el mismo trabajo de pensamiento, cuando esa ansiedad o esa depresión pueden venir por causas muy diferentes. Creo que no es lo mismo la ansiedad de que me hayan hecho daño en la infancia y entonces yo sienta que el mundo es un lugar hostil y que cualquier persona puede atacarme y vivo siempre como con el miedo a que me van a atacar. Creo que esa ansiedad es muy diferente de la persona autoexigente, que es que se pone una lista de tareas inacabable, ¿vale? Y lógicamente acaba teniendo ansiedad porque no le da la puta vida, de el padre que se culpabiliza y se tortura porque siente que es un mal padre y no pasa el tiempo suficiente con su hijo. Fijaos, son causas muy diferentes, aunque todas creen ansiedad. Sin embargo, la mayoría de los terapeutas lo que dan son pautas para tratar la ansiedad. O sea, la misma receta para todo el mundo, aunque venga de manera diferente. Y luego, además, volvemos a lo mismo, es que hay gente a la que la ansiedad, por ejemplo, le da por comer y hay gente que le quita el apetito. Hay gente que la ansiedad le bloquea y hay gente que la ansiedad le pone como hiperactivo. O hay gente que le pone irritable y hay gente que no, que le pone como triste, que le pone como de bajón. Entonces, si hay ansiedades y depresiones que vienen de lugares diferentes y que provocan consecuencias diferentes en el sujeto, ¿cómo puede ser que las tratemos todas por igual? O sea, es que me parece un reduccionismo de putos locos. Por no hablar de que habiendo un montón de personas diferentes, con formas de entender la vida diferentes, con tipos de vida diferentes y con características diferentes, si cada uno es de su pa y de su madre, que decimos en Granada, ¿cómo coño va a tener sentido que utilicemos las mismas técnicas para todas las personas? Entonces, bueno, pues me parece de una superficialidad atroz. Vamos ahora con otro de los errores más frecuentes, que es además ver solamente al paciente de manera individual, ver al paciente deprimido o al paciente ansioso, pero no ver lo que ocurre alrededor del paciente. Porque es que nuestro paciente, la persona que tiene ansiedad o depresión, no tiene ansiedad y depresión en una isla desierta donde vive ajeno al mundo y donde no ocurre nada más, sino que esa persona normalmente ocupa un lugar en su trabajo, ocupa un lugar con su familia, ocupa un lugar en su círculo de amigos y nadie explora esto. Y es muy
Esto no tiene sentido, no ver el contexto y los grupos de pertenencia del paciente, pero sobre todo no tiene sentido ver la familia. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, lo ha demostrado el psicoanálisis, lo ha demostrado la terapia sistémica, lo ha demostrado la terapia cognitiva constructivista, lo ha demostrado la terapia humanista, que gran parte de lo que le ocurre a un individuo tiene que ver con lo que pasa en su familia, tiene que ver con los mensajes que le han transmitido, tiene que ver con cómo lo han criado o tiene que ver con los problemas que hay en el resto de la familia, ¿no? ¿Cuántas veces un adolescente puede tener depresión, pero tiene depresión porque los padres tienen un matrimonio de mierda y están todo el día discutiendo y claro, el niño está ahí en un entorno donde ve a sus padres que se van a matar, que siente que la familia se está rompiendo? ¿Eso tendrá algo que ver en la depresión? ¿De verdad creemos que si en esa casa no vuelve a haber armonía, no vuelve a haber paz familiar, ese niño va a poder dejar de estar deprimido? O una persona que tiene mucha ansiedad, ¿vale? Un adulto que tiene mucha ansiedad, ¿no creemos que esa ansiedad puede tener mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, su hermano tiene una actitud de autoabandono y no se hace cargo de la vida y entonces todos los padres y el hermano están todo el rato pidiéndole las cosas a él porque es el único resolutivo, es el único eficaz, es el único competente? Entonces, ¿eso no estará influyendo en que este señor tenga ansiedad? Claro, qué difícil que este señor pueda dejar de tener ansiedad si la familia deja de pedírselo todo al mismo individuo, y es muy difícil. Si tienes un niño, un hijo tuyo que funciona bien y otro miembro de la familia que funciona como el puto culo, pues lógicamente todo el mundo se lo pide al que funciona bien. Luego habrá que hacer algo con el que trabaja como el puto culo para que mejore y poder dividir la carga. Porque si toda la carga se la pones a una sola persona, pues lo normal es que le dé ansiedad, ¿no? Entonces, fijaros aquí, ¿no? Otra cosa que se tiene muy ignorada y que es muy trascendente por este enfoque miope. Yo siempre digo que la psicología actual, que la psicología de panfleto es una psicoterapia miope. ¿Por qué? Porque solo ve lo que tiene enfrente, no ve más allá, ve el árbol pero no ve el bosque y se queda en la superficialidad de las cosas. Otra cosa que es muy interesante es la alta tasa de comorbilidad que hay entre la ansiedad y la depresión. Comorbilidad es la manera pija que tenemos los sanitarios de decir que tienes dos cosas a la vez. Hay mucha gente que tiene el afamado trastorno ansioso depresivo, es decir, que tiene depresión y tiene ansiedad. Y esto tiene mucho sentido porque, claro, si tú estás deprimido y no puedes hacer nada con tu vida y sientes que no puedes salir del hoyo, pues es normal que eso te dé ansiedad. O si tú sientes que tu vida se bloquea, que no puedes hacer cosas, cada vez te vas más limitado, cada vez duermes peor, estás crispado, pues con esa vida de mierda que te acabes deprimiendo no me parece tan raro. Pero mucha gente no ve como esa conexión y le dice a la persona que tiene dos enfermedades, encima le dice a esa persona encima que tiene dos diagnósticos, con lo cual se siente el doble de loca y el doble de mal, sin darnos cuenta. O sea, es muy curioso cómo eso, hay estas prisas por volver a la normalidad, porque tenemos un enfoque muy ligado solamente a la productividad, muy ligado a cumplir con el deber y a cumplir con las obligaciones y a funcionar. Funciona. Si puedes funcionar, es que estás sano. Es decir, es llamativo como muchas veces el criterio para dar el alta es simplemente que la persona duerme bien o es simplemente que la persona puede trabajar, ¿no? Pero que esta persona sea feliz o no, que le dé sentido a su vida, que se sienta sola, pues parece que son variables que no tienen ninguna trascendencia. Y digo yo que todo eso tiene un papel clave a la hora de tener una ansiedad o tener una depresión. Entonces, es muy curioso. O sea, yo lo que creo no es que la gente tenga recaídas, es que lo que hay es depresiones y trastornos de ansiedad mal curados. ¿Por qué? Porque no se van a estas causas de fondo. Es decir, simplemente en el momento que una persona funciona, se les dice, ya estás sano. Bueno, y puede que es verdad que no hay un síntoma en términos médicos, pero joder, una persona que es infeliz, una persona que se siente solo, una persona que siente que su vida no tiene más sentido, que se siente vacía, una persona obsesionada con lo superficial y con la estética y con lo que transmite. ¿De verdad creemos que ahí tenemos una persona realmente emocional y psicológicamente sana y que tiene una vida plena? Y cuando no tienes eso, pues lo normal es que más pronto que tarde, junto con que se te junte con otras cosas o simplemente por el desgaste acumulado, acabes volviendo a tener ansiedad o a tener depresión. Y es que creo que además es muy llamativo cómo parece que las enfermedades mentales son algo que
es como un virus que te coge. No, tus problemas de salud mental son consecuencia de lo que está ocurriendo en tu vida y de cómo te sientes tú como individuo. Otra cosa que es muy llamativo es los problemas que hay con la medicalización. Es decir, hay gente que simplemente se empastilla y no hace nada más, ¿vale? Que es como eso, me tomo una pastilla que me quitaba fiebre, pero no voy a la infección. Pero también ahora se ha creado un movimiento de la hostia, súper antimedicación, que es verdad que a mí no me encanta, pero creo que se puede utilizar bien, ¿vale? Que es como que no hay que medicalizarse nunca. Como, no, porque hay que ir a la infección. Si hay que ir a la infección, pues este señor tiene 42 de fiebre. Entonces, habrá que bajarle la fiebre precisamente para que se encuentre mejor o porque a veces lo que tengo que hacer para solucionar los problemas de raíz, por ejemplo, enfrentarme a mi hermano porque tengo un conflicto familiar o atreverme a tener nuevos amigos porque me siento muy solo y salir a retomar amistades o crear amistades nuevas, joder, pues si tengo la ansiedad por las nubes o si tengo una depresión de caballo, digo yo que va a ser complicado. Entonces, con la medicación es como gente nega a favor de la medicación que luego no hace nada o gente mega en contra de la medicación que no le ve ninguna utilidad, ¿no? Y creo que este es otro de los errores frecuentes. La medicación no es la base del tratamiento, pero es un complemento que bien utilizado ayuda mucho al paciente. Y por último, el gran error, si eres psicólogo, psiquiatra, por favor, abre bien las orejas. El gran error que más veo es repetir lo que no ha funcionado. No, es que le he dicho al paciente que haga técnicas de relajación, pero no le relajan, o aún así sigue con ansiedad. O es que le he dicho al paciente que tiene que salir a la calle, que no esté todo el día llorando, que se entretenga. Si eso no está funcionando, no sigas por el mismo camino. No le repitas más de lo que no ha funcionado y prueba cosas diferentes. Y bueno, estos son los errores comunes en la ansiedad y depresión. Y ahora te voy a hablar de los específicos de la ansiedad y los específicos de la depresión. De todos modos, me interesa tu opinión. ¿Crees que realmente lo que ocurre es que las personas tienen recaídas? ¿O crees como yo que lo que hay es trastornos de ansiedad y depresión mal curados, que no se va al fondo porque solo se mira que la persona sea funcional y eso hace que vuelva a aparecer la sintomatología como volvería a aparecer la fiebre? Quiero saber tu opinión. Grandes frases de otros. Los síntomas no son enemigos que hay que combatir, sino los mensajeros que anuncian la necesidad de un cambio. Bueno, he elegido esta frase del que ya sabéis que es uno de mis psicólogos favoritos, porque me parece que transmite muy bien lo que estoy intentando decir. El problema es que vamos al síntoma, el problema es que nos quedamos en la superficie de las cosas y que simplemente intentamos disminuir eso sin disminuir las cosas que realmente hay que cambiar en cómo se siente el sujeto consigo mismo o en lo que ocurre en la vida del sujeto, normalmente consecuencia de sus limitaciones y sus miedos y lo que no se atreve a enfrentar, ¿vale? Es verdad que dudé entre esta frase y otra, que te la voy a decir ahora, con lo cual este episodio tiene un 2x1 en grandes frases de otros. Y vuelvo a decir Jung, no se trata de curar la depresión, sino de atravesarla y entender lo que quiere decirnos. Lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Es decir, el problema de estos enfoques superficiales es sobre todo esto, es que como negamos lo que hay de profundidad, como negamos lo que realmente es el conflicto interno y lo que ocurre más allá del síntoma, porque muchas veces ver el síntoma es la manera de no ver algo amenazante. Da menos miedo decir, hostia, pues últimamente no tengo ganas de nada, que darme cuenta de que no tengo ganas de nada porque desde pequeño mis padres me hicieron sentir una mierda. Entonces muchas veces también nos centramos en el síntoma porque no queremos ver lo que hay en el fondo. ¿Qué quieren decirnos estas dos frases? Pues vienen a hablarnos de eso, de que hay que entender que las cosas no aparecen porque sí y que hay que ir a la raíz del asunto y abordar eso. Porque si no, siempre habrá recaídas, porque lo que estamos promoviendo son soluciones superficiales en vez de ir a lo que de verdad ocurre. Solamente cuando acepto una realidad puedo entender el problema totalmente y puedo enfrentarlo. Cuando lo enjuicio, pues no soy capaz de ello. Vale, ahora vamos con los problemas específicos del tratamiento de la ansiedad. El primero de ellos es ver la ansiedad simplemente como estar nervioso o estar rayado, ¿no? Es esta idea de que la persona ansiosa es una persona que está como muy agitada, como muy crispada, como muy tal, cuando en verdad muchas veces se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, una persona que no es capaz de concentrarse o, por ejemplo, una persona
que se siente bloqueada, que es incapaz como de tomar acción, que está temerosa, pero no con una gran agitación, no con un gran nerviosismo. Y entonces, estas visiones estereotipadas de la ansiedad muchas veces hace que hay gente que tiene ansiedad y nadie se da cuenta de que la está teniendo y no se le da el tratamiento que recibe. O solamente se la atiende cuando hay como picos o estados más evidentes, pero no se está tratando esa ansiedad basal, ¿vale? Además, también se culpabiliza un poco a la persona, ¿no? Como, bueno, es que lo que te pasa es, date cuenta de que te estás agobiando por algo que no ha ocurrido, date cuenta de que te estás anteponiendo, fíjate que en verdad lo que pasa no es tan grave. Y sí, puede ser algo irracional. Desde luego, muchas veces la ansiedad a veces viene por cosas que tienen sentido, como que en mi empresa haya reducción de personal y no saber si me van a alargar, que esa es otra que siempre tratamos, la ansiedad irracional, y muchas veces hay motivos para ello, pero otras veces, incluso aunque la ansiedad sea irracional, simplemente se queda en eso. No, claro, es que te estás agobiando por algo que no es tan grave o que no sabes si va a ocurrir. Y es cierto, es irracional, pero claro, también sería un poco raro que una persona que está atribulada, que está asustada, que está en un mal estado, pues vaya a tener siempre un pensamiento muy racional. Pero que sea irracional y catalogarlo como irracional no hace que no siga ocurriendo y que no nos siga afectando. Y sobre todo no va a la respuesta realmente interesante, que es: ¿por qué se está activando ese pensamiento irracional? ¿Por qué mi mente está generando un pensamiento irracional? Y cuando lo estudiamos y lo analizamos, nos damos cuenta de que no somos irracionales con todo, sino que somos irracionales con ciertos temas que son nuestros temas sensibles y recurrentes. Es decir, que son temas que normalmente me suelen afectar, ¿vale? Y tienen que ver con cosas que han pasado en mi vida. Tienen que ver con heridas emocionales de abandono, de rechazo, de vulnerabilidad, de sentirme mal conmigo mismo y avergonzarme de quién soy y este tipo de cosas. Entonces, colocar esa etiqueta de racional con lo que nos provoca ansiedad ni soluciona nada, ni explica nada. Simplemente hace que la persona se sienta gilipollas porque encima está sufriendo por algo que no es real. Y es que, como siempre, el juicio nos impide entender algo. Cuando lo prejuzgamos y simplemente lo catalogamos como irracional, no vamos a este análisis profundo. Y algo que no entiendo es algo que nunca podré resolver. Con lo cual hacemos daño por partida doble. Uno, culpabilizando a la persona y haciéndola sentirse ridícula porque es irracional y que por tanto no tiene derecho a estar mal. Y dos, y sobre todo, porque este prejuicio de simplemente catalogarlo como irracional y no hacer nada más, nos impide ir al fondo del meollo y entender todo lo que ocurre y resolver el problema realmente. Así que fijaos el peligro, ¿eh? Otra muy típica es considerar a la persona que tiene ansiedad como si fuera un rasgo de personalidad o como si fuera una característica de su carácter. No es que eres muy ansioso, no es que tienes una personalidad ansiógena. Yo he oído estas cosas y lo he visto en putos informes de psiquiatras y psicólogos. Vamos, no me jodas, ¿sabes? Uno, porque no estás explicando nada. Bueno, vale, esta persona es ansiosa. ¿Y por qué es ansiosa? Que volvemos a estas explicaciones tan poco clarividentes y que en el fondo no van a la raíz y al entendimiento real del problema. Caballeros, las cosas no aparecen de la nada. Aparecen por un motivo, entonces vamos a intentar entenderlo. Y además, una persona puede tener siempre ansiedad porque tiene una herida y un trauma no resueltos, pero no porque su personalidad sea ansiosa. Además, cuando tú a una persona le dices que es ansiosa, la estás condenando a la idea de que eso es como ser rubio. Yo no puedo dejar de ser rubio. Bueno, yo no soy rubio, pero yo soy castaño. Yo no puedo dejar de ser castaño. Yo no puedo dejar de ser bajito. Entonces, si me dices que tengo una personalidad ansiosa, básicamente lo que me estás diciendo es que no puedo hacer nada para solucionarlo y que estoy condenado a vivir con ansiedad. Lo que probablemente me provoque más ansiedad todavía. Así que, mucho cuidado con estas explicaciones, porque aparte de simplistas y de que no explican nada realmente, encima generan un montón de malestar. Y ahora vamos con el que para mí es el error clásico a la hora de intentar tratar los problemas de ansiedad, que es el hecho de controlar la ansiedad. Vale, vamos a ver, todo este tema de técnicas de control de ansiedad, de obsesionarnos con las técnicas de relajación, de controlar los pensamientos. Casi siempre la ansiedad viene porque la persona, de manera neurótica, está intentando hipercontrolar algo. Le tiene miedo a algo y intenta hipercontrolar
cómo lo perciben los demás, intenta hipercontrolar su cuerpo, intenta hipercontrolar que no le pase nada a su hijo, intenta hipercontrolar. Entonces, de verdad, si una persona está padeciendo ansiedad y casi siempre hay hipercontrol, y ese hipercontrol es el que provoca la ansiedad, de verdad, una persona que tiene un problema de ansiedad por hipercontrol, lo que hay que darle es técnicas de control. Joder, ¿no estamos viendo que estamos apagando el puto fuego con gasolina? Entonces hay que diferenciar bien. Hay que ver si esa ansiedad viene de un problema de control. Y si viene de un problema de control, no le puedes dar técnicas de control por mucho que esas técnicas hayan demostrado ser eficaces contra la ansiedad. Y es que volvemos a lo que he dicho al principio. Tratamos, en este caso la ansiedad, pero también la depresión, como si todas fueran iguales y fueran el resultado de los mismos procesos, en vez de entender esto bien. Entonces, el error más frecuente a la hora de tratar la ansiedad es intentar controlar la ansiedad, porque el hipercontrol es lo que acaba provocando más ansiedad y porque la persona acaba agobiándose, acaba teniendo ansiedad de la ansiedad. Ya tengo miedo a que me dé, ya tengo miedo a que me brote, y esa sensación de querer controlarlo, de querer sobreprotegerme de la ansiedad, de no querer exponerme a las sensaciones de la ansiedad, es una cosa que me acaba haciendo cada vez más débil, cada vez más reactivo, cada vez más susceptible, y eso provoca más ansiedad. Así que intentar controlar la ansiedad es lo peor que podemos hacer. Hay que entender que en este momento me estoy sintiendo ansioso y tengo que permitirme sentir la ansiedad y tengo que intentar entender el mensaje que la ansiedad me está diciendo en vez de correr a huir de ella. Pero si estoy intentando huir de la ansiedad o angustiándome por mi propia ansiedad o intentando calmar la ansiedad, no puedo oír el puto mensaje. Por otro lado, y aquí vamos a la otra cara de la moneda, hay que tener cuidado con la exposición. Es verdad que muchos psicólogos están obsesionados y le piden al paciente que tiene ansiedad que tiene que exponerse a las sensaciones de ansiedad. Y es cierto que esto funciona. La habituación, que viene del conductismo, es una cosa eficaz y que independientemente de la corriente psicológica que tengas, de una manera o de otra la acabas provocando con el paciente. El paciente tiene que acostumbrarse a tener ansiedad y darse cuenta de que es incómoda, de que es jodida, pero que no es el fin del mundo y que lo importante no es tanto tener o no tener ansiedad, sino que la ansiedad no te bloquee. Ok, hasta ahí todo de acuerdo. Y para eso viene muy bien exponer al paciente a la ansiedad, es decir, provocarle esas sensaciones y que las sienta para que poco a poco le vaya perdiendo el miedo a la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad de la ansiedad que se retroalimenta. Pero joder, vamos a tener cuidado con cómo lo hacemos, porque estoy viendo mucha gente que las técnicas que utiliza para la exposición son de alguna manera invalidantes o hirientes para el paciente. Por ejemplo, si una persona tiene ansiedad en parte porque de pequeño la abandonaron, pues no creo que sea bueno que tú como psicólogo le obligues a que el paciente se enfrente solo a situaciones de ansiedad, porque esa ansiedad vuelve asociada al abandono, que es de donde viene su problema de ansiedad. Entonces ahí tú tienes que hacerlo de una manera más humana, o hay veces que el paciente no es capaz de enfrentarse a la situación de ansiedad y lo que ocurre es que el psiquiatra o el psicólogo le echa la bronca y le regaña y le hace sentir un mal paciente. Y si este paciente, por ejemplo, tiene un problema de autocrítica, pues que el terapeuta, el sanitario que la está atendiendo, le critique y le señale lo que hace mal y por qué no es suficientemente valiente, lo único que va a hacer va a ser incrementar la autocrítica, que es la que está provocando la ansiedad. Y otras veces el paciente no quiere hacerla y se le obliga. Recordemos que la ansiedad viene de la sensación de no control y viene de la sensación de no ser libres en nuestra vida. Entonces, obligar a un paciente a exponerse a algo va a hacer que lo viva como mucho peor y probablemente esa exposición a la ansiedad, en vez de ayudarle a darse cuenta de que no es tan grave, lo que va a hacer es que lo viva aún peor. Porque no es solo la ansiedad, sino la sensación de sentirse obligado. Con lo cual, ¿la exposición funciona? Sí. Pero depende de cómo lo hagamos y de entender lo que ocurre no solo en el síntoma, sino en la persona y en su historia de vida. Entonces, volvamos a entender lo mismo. Es importante retomar la humanidad en psicoterapia, el vínculo, la relación
que el paciente esté cómodo, que tú te sientas bien con tu terapeuta, que sea un lugar seguro donde vas a verle, donde no te sientes juzgado, donde no te sientes obligado, donde se respetan tus tiempos, donde no se te esfuerza nada. Eso crea una sensación de seguridad. Y una cosa que calma la ansiedad es sentir que tienes espacios donde te sientes protegido y seguro. Otro de los problemas típicos a la hora de tratar la ansiedad, sobre todo por parte de la terapia cognitivo-conductual, es centrarse mucho en el pensamiento. Este error a veces también lo comete el psicoanálisis, ¿vale? Es decir, la persona muchas veces tiene ansiedad porque lo está manejando todo en el mundo mental, porque lo está manejando todo en el miedo a que algo ocurra o en analizar si es bueno o malo o en montarse una fantasía de terror, y eso le paraliza y eso hace que no enfrente los problemas. Es decir, pienso sobre los problemas, me preocupo por los problemas, pero no le meto mano a los problemas. Claro, si la terapia en un paciente que tiene ansiedad por un exceso de cognición, porque lo está manejando todo en el mundo mental, tú le das una terapia que se basa en el trabajo del mundo mental, en el análisis, en entender mi historia, en ver mis distorsiones de pensamiento, joder, pues volvemos. Es como lo de dar técnicas de control al que tiene ansiedad por hipercontrol. Estás apagando el fuego con gasolina. Tú tienes que ver si la persona está demasiado en el mundo mental y no toma decisiones y no actúa en el mundo real. Entonces, si eso está ocurriendo, no trabajes la ansiedad a nivel de trabajo de pensamiento, sino que tienes que ayudarle a desbloquearlo para que tome acción y empiece a provocar cambios. Porque esa sensación de control sobre su vida, de que pueda hacer cosas, va a hacer que se sienta menos indefenso, menos incertidumbre, y eso va a reducir la ansiedad. También otro problema es todo lo contrario, que es cuando se pone demasiado el foco en hacer cosas y en dar pautas y en mirar los hábitos sin mirar lo que ocurre en la vida de la persona, sobre todo en torno a temas que le dan miedo o que no le gustan y que por un sentimiento de culpa, por un sentimiento de que no se ve capaz de meterle mano, por un sentimiento de vergüenza o por un sentimiento de lo que sea, el paciente no está asumiendo la responsabilidad y el control de su vida al respecto. Entonces, casi siempre una parte fundamental, que no es una tecniquita, pero que es fundamental en una persona que tiene ansiedad, es tomar decisiones sobre los temas que está rehusando atacar. Porque muchas veces además hay una obsesión ansiosa con temas superfluos, como que la casa esté limpia, pero eso viene porque el paciente no está tomando acción en temas importantes de su vida. Entonces, hay que identificar qué ocurre más allá de las pautas y de los hábitos y cuáles son los temas en los que el paciente no asume la responsabilidad de elegir y de tomar decisiones, y ayudarle a provocar cambios y sobre todo a decidir qué coño quiere respecto a eso, más allá de simplemente decir me hace daño y no quiero sentirlo, ¿vale? No quieres sentirlo y te hace daño, lo entiendo, pero a pesar de la ansiedad, ¿cómo quieres enfrentar ese tema y qué quieres intentar hacer con ello? Te aseguro que solo con eso la ansiedad se desploma. Entonces es muy importante ver de qué estamos huyendo, ¿vale? Así que estos son los errores frecuentes a la hora de ver la ansiedad. Vamos a ver ahora los errores frecuentes a la hora de ver la depresión. En primer de estos problemas es obligarnos a hacer cosas. Y esto es un puto clasicazo, ¿no? Todo el mundo cuando tiene depresión lo que le dicen es haz cosas, queda con gente, sé más amable, sé más activo, ten una vida más rica. Esto, en cierto modo, pues tiene como sentido. Oye, pues si tengo una depresión, estar todo el día en la cama llorando no parece que me vaya a ayudar a dejar de estar deprimido, y a lo mejor me viene bien pues salir y tener un rato agradable y sentirme bien porque he hecho cosas y bla, 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 bla. Ok, eso está bien, ¿vale? Pero no estamos viendo algo básico, que es que hay muchas veces que el depresivo está deprimido porque siente que nadie le entiende. Entonces, cuando yo obligo a una persona a hacer cosas aunque esté como el culo, sin oír ese malestar, esa persona se va a sentir entendida o se va a sentir acompañada, porque la soledad es otro de los claves factores de depresión. Por otro lado, cuando una persona la obligas a hacer cosas, muchas veces lo que estás haciendo es que se distraiga haciendo esas cosas, y al hacer esas cosas no está mirando el problema, no está elaborando el duelo, no está pensando en eso que la atribula y que le amarga la vida y tal. Y hay veces que está muy bien estar en casa, jodido, en la mierda y triste, porque lo necesitamos
para poder entendernos, para poder tener conciencia, para poder ver lo que nos está haciendo daño, que es lo que nos deprime. Entonces hay veces que al activarnos conductualmente, al obligarnos a hacer cosas, puede mejorar nuestro estado anímico y nuestra energía, pero no estamos yendo al problema de fondo porque simplemente nos estamos distrayendo en vez de resolver el problema. Otra cosa muy interesante es que además muchas personas tienen una depresión porque tienen una sensación de vacío existencial. Y hay veces que ponerle a hacer cosas es simplemente una manera como de intentar llenar ese vacío existencial con cosas que nos entretienen pero que no nos nutren, que no son cosas que tengan un sentido profundo para nosotros. Son cosas agradables, son cosas que nos pueden hacer sentir competentes, pero no es realmente lo que yo necesito. Entonces no hay que llenar el vacío de cualquier manera, hay que encontrar algo que de verdad tiene un sentido profundo, que de verdad encaja. Y muchas veces si solamente pongo el foco en hacer, la persona no va a encontrar algo nutritivo y va a fomentar esa sensación de, joder, hago cosas en mi vida y nada tiene sentido, lo que le va a deprimir aún más y va a aumentar su sensación de desesperanza. Por otro lado, hay muchas personas que desarrollan un trastorno depresivo porque reprimen la tristeza, porque tienen una tristeza que nunca se permiten y aunque les desborda, nunca se rompen, nunca la lloran, nunca hacen ese duelo. Entonces, este es otro error muy frecuente. Si yo estoy todo el rato obligándome a hacer cosas y poniendo el foco en hacer y en estar entretenido, a lo mejor no puedo estar en ese estado de tristeza que necesito para dejar de reprimir la pena y para llorar lo que tengo que llorar. Finalmente, en pacientes muy autocríticos, y la depresión autocrítica es la más habitual actualmente, pues obligarle todo el rato a hacer cosas y si luego el paciente no es capaz de hacerlo, solo va a aumentar la sensación de culpabilidad y va a fomentar el machaco autocrítico que le va a meter aún más caña. Entonces hay veces que a los pacientes hay que darles permiso al deprimido a estar en la cama, a estar llorando y a no tener puta gana de nada y no obligarle a ir a cosas. Porque además cuando le obligas a hacer cosas que no quiere hacer, es muy fácil que no las disfrute y esa sensación de no disfrutarlas fomenta la anedonia y la apatía, que son dos de los síntomas de la depresión. Es muy difícil que yo tenga ganas de hacer cosas y siempre que hago cosas la sensación es que es una mierda y que me debería haber quedado en mi casa, pero claro, es que si me estoy obligando a hacer cosas y no las hago de corazón, pues es mucho más probable que no las disfrute. Si yo me pongo a ver una peli sin ganas o a comer sin ganas, es más probable que no la disfrute así tengo ganas de ver esa película o realmente tengo hambre o me flipa esa comida. Entonces hay veces que es mejor ser paciente y esperar a que el paciente de verdad tenga ganas de hacer cosas. O que a lo mejor no tenga ganas, pero que sí que de verdad le vea un sentido profundo y esté comprometido con el hecho de hacerlas. Porque puedo no tener ganas, pero sí querer hacer cosas y elegir hacerlas libremente para salir del malestar. Otro problema habitual, sobre todo con las terapias que se basan más en trabajo de pensamiento, es ver las distorsiones cognitivas que provocan esa depresión, que sí, que están ahí, pero no estoy mirando por qué esa persona ha desarrollado esos sesgos, esas distorsiones en unos temas y no en otros. Típico que te enseñan todas las distorsiones, te dicen cómo se trabajan, pero oye, ¿yo por qué siempre distorsiono con lo que tiene que ver con el rechazo y con gustar? Y no distorsiono con lo que tiene que ver con que me hagan daño. ¿Qué dice eso de mi vida? Ah, coño, es que a mí me hicieron bullying. Ah, coño, es que a mí de pequeño mis padres eran muy críticos. Hostia, vamos a ir al meollo de las cosas. Vamos a no quedarnos en la puta superficie. Porque si no, pues sí, quitarás la distorsión, pero no quitas la herida emocional de fondo, que es la que provoca esa distorsión. Otro de los problemas habituales es el tema de reprimir, relativizar, desviar la atención, quitarle hierro a las cosas. Que esto encima lo venden como una solución, pero eso es lo que toda la vida se han llamado automanipulación y resistencias a la aceptación de lo que hay. Y flipo como la puta terapia moderna, que lo único que intenta es aliviar el malestar y no enfrentar las causas del malestar, ha normalizado el autoengaño o la automanipulación a través de la relativización o a través de distraernos de cosas, es decir, la puta cobardía como un tratamiento. O sea, ¿cómo va a ser relativizar un tratamiento?
Habrá que ir al fondo de lo que hay y habrá que entender por qué me duele y habrá que asumir la puta responsabilidad de meterle mano y no relativizarlo para no hacer nada y autoengañarme y manipularme y decirme que en verdad no me raya tanto y no es tan grave cuando de corazón sí que me raya y es grave. ¿Cómo va a ser eso un tratamiento, por Dios? ¿Verdad? Es que me pongo hasta de mala hostia porque es que creo que se están haciendo unas terapias que aparte de ineficaces y superficiales son hacer muchísimo daño al individuo. Es que creo que son tratamientos negativos directamente. Así que no, nada de reprimir, nada de relativizar, entendimiento profundo y llorar. Y cuando lloro, abrazarme, sentir pena por mí, permitirme sentir eso, ver cómo me libera, ver cómo me regula y escuchar el mensaje, escuchar el dolor. Otro problema común es que con todo esto de las distorsiones y este enfoque tan mentalista, pues muchas veces o el enfoque de que no estás haciendo nada, tan ligado a la productividad y a hacer cosas, pues se considera la depresión como un fenómeno autoinducido. Claro, estás deprimido porque no haces nada, estás deprimido porque piensas mal y eres negativo. Hostia, no culpabilicemos a la gente. Vamos a intentar entender, vale, ¿qué me ha llevado a no querer hacer nada? Porque esto no ocurre por la cara. No me levanto un día sin ganas de hacer nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué problemas tengo? Y no confundamos, por otro lado, la depresión con el duelo o con la tristeza. El otro día me vino a la consulta una paciente diciéndome que estaba deprimida y lo que había pasado es que la había dejado hace 6 meses con su marido. Coño, pues se ha roto un matrimonio de 20 años, estás divorciada en un momento en el que encima ya eres mayor y no te esperabas esto en tu vida, pues a lo mejor es normal que estés triste. No, es que me decía, pero es que han pasado 6 meses. Ya, coño, pero tienen motivos para estar triste. La depresión es cuando no hay un motivo para ello. Entonces, por favor, no confundamos y no patologicemos la tristeza con la depresión. Hay gente que te dice, es que llevo toda la vida triste y ahora te pones a revisar la vida de esa persona y resulta que su familia la humilla, resulta que su vida es una mierda, resulta que que se siente hiper sola aunque esté rodeada de gente, resulta que nadie la ha tratado con respeto. Coño, pues lo normal es que estés triste. Eso no es una depresión. Eso es que tienes un entorno de mierda. Entonces no vale simplemente que haya pasado el tiempo. Hay que ver, porque yo puedo tirarme 20 años en un ambiente dañino o en un tipo de vida que es normal que me tenga triste, ¿vale? Y además, vuelvo a lo mismo, en personas muy autocríticas y con la cultura que tenemos actualmente obsesionada con la productividad y con hacer cosas, este tipo de enfoque fomenta muchísimo el malestar. Lo mismo que el pensamiento positivo. Pedirle a una persona con depresión que sea positiva, lo único que le sirve es a reprimir emociones y a culpabilizarse por el hecho de estar mal. Entonces, por favor, vamos a ser serios, vamos a ir un poco más allá, pero sobre todo vamos a ser más humanos, vamos a ser más empáticos, vamos a ser más compasivos y vamos a pensar que la gente no es gilipollas, la gente no se deprime a posta, sino que hay situaciones en su vida o temores profundos o heridas emocionales que le llevan a funcionar desde un sitio que es verdad que le deprimen, es verdad que funcionar así le han deprimido, pero no se ha puesto a funcionar así por la puta cara. Entonces vamos a alejarnos de esta imagen estereotipada de la depresión y tan juzgadora y también de creer que el depresivo solo está deprimido cuando está todo el día en la cama llorando o no tiene ganas de hacer nada. Vamos a hablar de la depresión funcional, que tengo un vídeo en mi canal hablando de esto, que es esa depresión de gente que funciona, de gente que hace cosas, de gente que aparentemente tiene una buena vida, pero siente un vacío interior, siente que la vida no tiene sentido, siente que no acaba de disfrutar de verdad de nada, que vive como en piloto automático, que hace las cosas en modo zombie. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando está así no se le dice que tiene una depresión y solamente se la atiende cuando ya está en la cama roto. Sí, está roto ahora, pero es que esto se veía venir. Es que llevas un montón de tiempo viviendo con un modo de vida que lo normal es que te rompiera. O que simplemente desde este enfoque de funcionabas y a nadie le importaba si estabas feliz o no. Y digo yo que estar infeliz y llevar una vida que no es la que tú has elegido libremente tiene mucho que ver con que acabes teniendo una depresión. Y volvemos también a cómo la psicología y la sociedad de consumo actual le ha dado la espalda a los temas profundos, a los temas espirituales, a los temas existenciales, a los temas de calidez y de afecto. Y hay mucha gente que lo que tiene es un vacío existencial de cojones y una soledad muy, muy profunda. Así que, como digo tantas veces, rehumanizar es urgente.
Así que ya, para terminar, como conclusión, errores frecuentes. No hay que actuar en el síntoma, sino que hay que ir a lo profundo, porque lo profundo, lo que ocurre en mi vida o lo que ocurre en mi historia de vida y las heridas emocionales que arrastro son las que me hacen acabar desarrollando la depresión o la ansiedad. Primer problema. Segundo problema, no provocar cambios en la vida real, ¿vale? Trabajar el pensamiento, trabajar las técnicas de control, trabajar el estar entretenido, pero no meterle mano a las circunstancias que han provocado esa ansiedad o esa depresión. El conflicto familiar no resuelto, el que me estoy obligando a algo que no quiero, el que me mantengo en un matrimonio que no funciona, y este tipo de cosas. No hay una terapia real eficaz si no provocas cambios reales, concretos, evidentes y trascendentes en la vida de la persona, porque son esas situaciones de mierda las que la han llevado a tener ansiedad, a tener depresión o lo que sea. Otro y muy importante, llevamos 2, no culparnos, mirar la relación con nosotros mismos, es decir, tratarnos bien, no criticarnos, no invalidarnos, no decir que somos estúpidos por agobiarnos o por estar tristes, no decirnos que no tenemos motivos para estar mal y mirarnos no desde el odio y desde qué mal lo hago, que me deprimo, sino desde la compasión y desde el abrazo sincero, cálido y autocompasivo a nosotros mismos. Que tu dolor te importe, que tu dolor te conmueva, por favor. ¿Vale? Puede que la estés cagando, puede que no sea tan grave, puede que no estés haciendo lo que tienes que hacer, pero ¿de verdad tratarte mal te va a ayudar a sentirte mejor o solo te va a hundir más en el pozo y te va a agitar y atribular más? Y luego, finalmente, no hacer más de lo que no funciona. Si yo he probado a hacer cosas y no soy capaz, prueba a hacer otra cosa en vez de obligarte a hacer cosas. Si yo he intentado las técnicas de relajación o mindfulness y soy incapaz de meditar, joder, tío, pues no sigas intentando hacer mindfulness. El mindfulness no es para ti. Prueba otra cosa, ¿vale? Y lo mismo con los tipos de terapia. Si voy a un tipo de terapia cognitivo-conductual y no me funciona, busca psicoanálisis. Si vas a una terapia humanista y no te funciona, busca una sistémica. Pero no repitas problemas y soluciones, sobre todo tipos de soluciones y de tratamientos que no han solucionado nada y que si tú tienes esto de manera recurrente, no son recaídas, es una depresión y una ansiedad mal curada. Exactamente lo mismo que con la medicación. Si solo me medico y siempre vuelvo a tener picos, joder, pues tendrás que hacer algo más en tu vida que simplemente tomarte una pastilla. Recuerda también que todos los psicólogos no son iguales. En España la mayoría de los terapeutas son conductistas o cognitivo-conductuales, que son buenas terapias, son terapias serias. Pero si has probado ese tipo de terapia y no te funciona, pues no te resignes, infórmate bien. Oye, ¿qué terapia hace esta persona? ¿Qué tal? Si te mola lo que yo lo que hago son psicoterapias humanistas, con mucha terapia focalizada en la emoción, y ya sabes que mi enfoque y la terapia focalizada en la emoción es la que sigue mi equipo de estar contigo. Así que si crees que esta otra manera de ver las cosas y de no cometer estos errores puede ser lo que a ti te ayude a resolver de una vez por todas y de raíz para que no vuelvan tus problemas de ansiedad o depresión, pues ya sabes, métete en nuestra web www.estarcontigoterapia.es y reserva tu primera sesión gratuita para empezar a hacer algo diferente y a no caer de nuevo en todos los problemas y errores que te he explicado. En fin, perdona por la publi, pero de verdad es que creo en lo que hacemos y en nuestro enfoque distinto. Esto es todo por hoy. Espero que te haya servido el episodio. Si te interesa la psicología con un enfoque más profundo y más allá de tecniquitas, suscríbete y, por favor, dale cariño al vídeo. Así que dale a like, comenta y toda la puta movida. Un abracico y nos vemos en el próximo episodio.